Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar hoy con la tercera clase de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Estamos en la unidad número 1, acá les estoy compartiendo la pantalla. Vamos a terminar hoy la unidad número 1. ¿Por qué ocuparnos de la lógica y la filosofía de la ciencia? Esta es la pregunta de la unidad número 1. Y hoy vamos a trabajar, luego de haber trabajado el origen del pensamiento científico, con su origen remoto en el surgimiento del pensamiento racional, y hemos explorado las condiciones históricas, sociales, políticas que dan lugar a un pensamiento de tipo racional y qué otras condiciones políticas y sociales dan lugar a otros tipos de pensamiento. Hoy vamos a trabajar qué es esto del ejercicio de la crítica y qué lugar tiene la filosofía en el ejercicio de la crítica, porque si enseñamos filosofía y lógica en la universidad, o lógica y filosofía de la ciencia en la universidad, es porque procuramos crear sujetos críticos, ¿sí? Crear o aportar a la formación de sujetos críticos. Entonces, bueno, ¿qué es esto de la crítica? ¿En qué sentido la filosofía colabora a la función crítica? ¿Qué otras herramientas tenemos además de la filosofía para desarrollar el pensamiento crítico? ¿Y qué es esto de la argumentación y el lugar de la lógica en la argumentación? Para trabajar esa cuestión tenemos dos materiales, básicamente dos bibliografías, que son el texto de Jaramillo y el texto de Martín Buitrago. Martín Buitrago es el apellido del autor. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, estamos en la unidad número, como decíamos, la unidad número 1, clase número 3 del 18 de agosto. Bueno, estos son los dos temas, la filosofía del ejercicio de la crítica, como les decía, la lógica y el ejercicio de la argumentación. Y aquí está la bibliografía obligatoria que lo tienen disponible. La idea es que ustedes puedan leer la bibliografía después de haber escuchado esta clase y con la actividad obligatoria en la mano, porque eso va a orientarlos acerca de qué es importante de esos textos. Recuerden que los textos no están escritos para ustedes, los textos están escritos para otro auditorio, con otro objetivo, y uno tiene que ir a leer esos textos buscando qué es lo importante del texto para la materia o por qué está el texto puesto ahí para la materia. Eso siempre ténganlo en la cabeza cuando estén leyendo los materiales que les ofrecemos. Bueno, primera pregunta, ¿qué es tener una actitud crítica? ¿No? Acá estamos en el texto de Jaramillo. En ese texto Jaramillo va a hacer todo un recorrido sobre dos grandes autores, sobre Kant y sobre Foucault, en torno a cómo conceptualizan ellos la actitud crítica. Kant va a decir que tener una actitud crítica es sapere aude, ¿sí? ¿Qué significa sapere aude? Significa tener el valor de servirte de tu propia razón, ¿sí? Piensa por ti mismo, ¿está? Tener una actitud crítica para Kant es eso, es poder pensar por sí mismo. ¿Y qué significa poder pensar por sí mismo? Es pensar con criterios que uno mismo ha generado, desprendiéndose de los criterios de autoridad, ¿sí? Desprendiéndose de criterios, de pautas dadas desde afuera, sean desde el Estado, desde la iglesia, desde la escuela, de cualquier autoridad. Piensen que Kant escribe en el contexto de la Ilustración, en un contexto de una pelea muy ardua con el poder de la iglesia, donde todas las pautas de conducta, de pensamiento, todos los criterios, digamos, todas las referencias estaban dadas por la institución eclesiástica. Entonces, en ese contexto, el pensamiento, pensar críticamente es pensar por sí mismo, es pensar sin tutor, dice en algún momento del texto, prescindir del tutor, prescindir de la autoridad, pensar por sí mismo. Esa es la primera acepción de tener una actitud crítica. La otra acepción tiene que ver con que ese pensamiento tiene que estar sometido al examen público y libre. Es decir, no alcanza que yo piense por mí mismo y me encierre en mí mismo. Necesita mi pensamiento ser sometido, ser compartido, ¿sí? Ser público. De acá uno recuerda digamos, el origen del pensamiento racional. Esta idea de un pensamiento que es constantemente sometido a la mirada crítica, a la mirada del otro, a la interpelación del otro, ¿sí? Entonces esas son dos condiciones que para Kant son fundamentales para un pensamiento crítico. Sapere aude, pensar por sí mismo,
liberarse de las autoridades externas, y por otro lado, eh, que ese pensamiento sea constantemente sometido a un examen público y libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la razón, dice, no puede ser dogmática, es decir, tiene que tener la razón. Al pensar por mí mismo, tengo que tener la capacidad de revisarme a mí mismo, ¿sí? De revisar desde qué lugar pienso, con qué principios, con qué conocimientos, en qué condiciones pienso, ¿está? Entonces, esas son las dos condiciones del pensamiento crítico. Liberarme de lo exterior, liberarme de la autoridad externa, liberarme, digamos, evitar la pereza, ¿sí? En un apartado dice, habla de esto, ¿no? De la pereza, de pensar, digamos, por comodidad, dejar que otro piense por mí, pero después también mirarme a mí mismo para interpelarme a mí mismo, desde qué lugar estoy pensando, ¿está? El otro autor que también trabaja el concepto de actitud crítica, de pensamiento crítico, de ejercicio de la crítica, es Michel Foucault, ¿sí? Él va a hablar de una ontología crítica de nosotros mismos. Es una palabra difícil, ¿no? La ontología es el estudio de los entes. La pregunta que él se hace es cómo llegamos a pensar, a valorar, a mirar el mundo de la manera en que lo miramos. ¿Está? Se pregunta eso. Desconfía de sí mismo también como Kant, ¿sí? Hay que, digamos, la actitud crítica implica una desconfianza de las verdades, de los saberes, de las posiciones externas, pero también una desconfianza hacia sí mismo, hacia ¿por qué pienso esto que pienso? ¿Cómo llegué a pensar esto que pienso? ¿Qué me está condicionando a pensar de esta manera? ¿Puedo pensarlo de otro modo? Esas son preguntas propias de una actitud crítica. Y Foucault lo que va a incorporar es el análisis de la temporalidad, el problema de cómo estamos hoy, cómo somos hoy, cómo llegamos a ser lo que somos, ¿sí? Esta necesidad de un trabajo de nosotros mismos sobre nosotros mismos, ¿sí? Porque como forma de emancipación, de libertad, pero desde una lectura histórica, ¿sí? Es decir, no es espontáneo que seamos así como somos. Es importante hacer una deconstrucción histórica de por qué llegamos a pensar como pensamos, cuál ha sido nuestra trayectoria, quiénes han sido nuestros referentes, cómo nos han marcado, cómo nos han condicionado, ¿sí? Y sobre qué vamos a evaluar, qué cosas, qué dominios de la realidad, qué aspectos, sobre dónde vamos a ejercer la actividad crítica, digamos. Primero sobre lo que sabemos, sobre digamos, sobre el pensamiento. ¿Por qué sé esto? ¿Cuánto condicionamiento tiene este saber que sé? Después sobre las acciones, sobre las conductas. ¿Por qué hago esto que hago? ¿Cuánto condicionamiento hay en mí mismo acerca de esto que hago? No solo cuánto me condicionan los de afuera, la autoridad externa, sino cuánto yo mismo he internalizado ese condicionamiento y cuánto estoy condicionada para actuar de esa manera. Y después son las decisiones. Mis decisiones para qué lado juegan. Digamos, cada vez que decido a favor de qué, de quién estoy. Estoy a favor de una autoridad externa, estoy a favor de una autoridad interna que asimismo me condiciona. Entonces, las preguntas son en torno a lo epistemológico, que es la reflexión acerca de lo que sé, en torno a lo ético, que es en torno a por qué actúo de esta manera, los valores, la pregunta por los valores, los valores que orientan mis acciones, y en torno a lo político, en torno al poder. Cuando decido en mis decisiones en qué juegos de poder estoy participando. Y lo que va a decir Foucault es que esta actitud crítica produce un ethos, ¿sí? Es decir, con la profesora Gisela Ponce el año que viene van a trabajar una materia, toda la dimensión de la ética, pero acá el ethos en el sentido de una manera de estar en el mundo. Tener una actitud crítica es una manera de estar en el mundo, una manera de posicionarse en el mundo en relación a los otros, pero fundamentalmente en relación a sí mismo. Una actitud, yo diría, de mucha prudencia, digamos, tener una actitud crítica, perdón, tener una actitud crítica nos dota de prudencia. Tenemos que ser prudentes, porque no solo tenemos que ser valientes y no perezosos para afrontar la autoridad externa, también tenemos que ser prudentes con nuestras propias limitaciones y condicionamientos internos que no sabemos que tenemos. ¿Qué herramientas estimulan o deberían estimular la actitud crítica? Bueno, la educación. La educación debería ser un espacio para estimular la actitud crítica. ¿Y cómo hace la educación para estimular la actitud crítica?
no siendo dogmática, habilitando espacio para que ustedes piensen, para que ustedes se revisen, generando un espacio en donde ustedes pueden revisarnos a los que estamos en lugar de autoridad, en donde ustedes pueden interpelarnos, digamos, generar condiciones para que ustedes puedan interpelarnos a los que estamos en el lugar de la autoridad pedagógica. La educación, digamos, es un espacio, pero también, o sea, un espacio en donde se estimula la actividad crítica si uno genera esas condiciones propicias, condiciones que son más cercanas, ahora podemos pensar en la polis griega, que a una estructura jerárquica de poder, ¿no? Condiciones circulares, condiciones de igualdad. Pero también la educación cuando brinda herramientas, cuando brinda herramientas de distintos campos, del campo de las humanidades, de la filosofía y de disciplinas asociadas a la filosofía, como la lógica, por ejemplo, y también cuando brinda herramientas del campo de la ciencia, porque la ciencia también, al igual que la filosofía, son o debieran ser saberes críticos, ¿sí? Y debieran ser lugares en donde se aporten herramientas, básicamente conceptos, teorías, categorías, y una actitud y una forma de abordar el mundo más cercano a la crítica. En los últimos años hay una autora, una filósofa contemporánea que se llama Martha Nussbaum, que yo les puse un video largo ahora se los cargué en la plataforma de una entrevista que le hacen como de una hora, para si ustedes quieren ver qué hace un filósofo, cómo el filósofo ejerce la actitud, el ejercicio de la crítica, cómo hace crítica, qué piensa, qué problemas piensa, cómo los piensa, qué tipo de discurso utiliza. Bueno, esa entrevista empieza medio mal porque empieza con un entrevistador que habla como 5 minutos y eso está mal, pero después cuando empieza la entrevista con Nussbaum se pone interesante. Bueno, Nussbaum nos advierte que hoy en día las universidades están formando técnicos, están eliminando de los planes de estudio todas las disciplinas que tienen que ver con las humanidades, la filosofía, la ética, ¿sí? Porque quieren formar técnicos, es decir, personas que sepan aplicar conocimientos, pero que no, digamos, hay todo un desprestigio acerca de la filosofía, diciendo que es una, no sé, que no sirve para nada, que es una disciplina ornamental, de adorno, y en realidad lo que se está, digamos, quitando son posibilidades para que ustedes tengan un espacio en donde poder pensar de otro modo, donde se les aporten herramientas que no son del campo de la ciencia que están estudiando, porque en esa materia no vamos a ver ni economía, ni contabilidad, ni impuestos, vamos a ver categorías, conceptos, desarrollos provenientes de otras disciplinas, de la filosofía, de la sociología de la ciencia, de la historia de la ciencia, para poder mirar a la economía, a la contabilidad, al estudio de los impuestos, para poder dialogar. Y acá entramos en el lugar de la filosofía, ¿no? Los voy a invitar ahora a escuchar este video de Enrique Dussel. Enrique Dussel es un argentino, un representante de la filosofía de la liberación, de una filosofía que piensa en términos latinoamericanos. Él fue rector de la Universidad Autónoma de la UNAM, la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, que es la universidad más importante de América Latina, es argentino y es un representante, un filósofo contemporáneo, viejito pero muy importante, que quiero que escuchen cómo define él la filosofía. Y ahí vamos. A ver si podemos. No, esperen. A ver. Bueno, ahí vamos. La verdad. A ver. Ahí está. Es una entrevista corta, dura 7 minutos. Esperen que está medio lento. Tenía bajada igual en algún lugar. Bueno.
Creo que me haya trabado la... A ver... No, no tengo internet suficiente, me parece. Bueno, sigamos entonces con con nuestro texto. Entonces le decía, bueno, les invito a ver ese texto, esa entrevista cortita que le hacen a Enrique Dussel sobre qué es la filosofía. Igual la voy a colgar en el aula para que ustedes puedan verla. Ahí lo que va a decir Dussel es que qué es la filosofía, es, bueno, un saber que como ustedes saben tiene más de 2500 años, así que hay un corpus de desarrollo muy denso.